Los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de entretener, educar e informar, pero ¿cuáles son las responsabilidades al presentar contenido de hechos violentos y cuánto influyen los medios de comunicación sobre sus audiencias? Para discutir este tema le damos la bienvenida a la doctora Eloísa Gordon Mora, decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Metropolitana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ariel, y al Bueno, canal. el tema de la violencia definitivamente no se puede circunscribir simplemente a la sociedad, sino también a nosotros los medios de comunicación, aunque Sistema TV es uno educativo, pero somos un medio de comunicación. ¿Cómo se puede visualizar la violencia desde la perspectiva de lo que publican los medios? Sí, a mí me parece que es importante empezar por definir el término violencia, porque parte de la dificultad que tenemos trabajando el tema es que tenemos que entender la relación tan conflictiva que tenemos con la violencia como un ente en general. Por ejemplo, una definición conocida que se le da al rol del Estado por el filósofo alemán Max Weber es que el Estado es quien controla, quien tiene el monopolio de la violencia social, o sea, los organismos militares, la policía, etcétera. O sea que ya sabemos que aún en una sociedad democrática hay violencia que se puede decir que es legal. O sea que cuando estamos hablando de el uso de la violencia como de un aspecto nocivo, dañino, peligroso, estamos hablando realmente de violencia criminal, de la violencia no controlada. Entonces ahí es que tenemos que ver qué rol están llevando a cabo los medios y cómo está impactando en la sociedad. A mí me parece que otra área a analizar importante es cuál ha sido la historia de la violencia en Puerto Rico y cuál ha sido la historia de la violencia en los Estados Unidos. Sabemos que en los Estados Unidos es un país en donde la violencia se utiliza como entretenimiento, quizás más que en otros países, y obviamente por el impacto de la relación que tenemos con Estados Unidos, esto ha afectado también nuestros medios. Por ejemplo, hay un estudio que establece que un joven verá 200.000 actos de violencia en la televisión antes de cumplir los 18 años y presenciará en la televisión 16.000 asesinatos. Y esto pues va también impactando cómo lo que es violencia artificial, que es la violencia que transmiten los medios, se va internalizando de alguna manera como violencia real. En cuanto a los medios, esa violencia de ese estudio que usted señala, los seres humanos no tienen la capacidad de poder distinguir entre esto es una violencia artificial para yo entretenerme y lo que yo debo ser como ser humano a la hora de actuar con una situación difícil. Esa es una muy buena pregunta y de nuevo, como lo que estoy sugiriendo es que tenemos que problematizar el tema de la violencia en varias dimensiones, incluyendo el rol del Estado, que es lo que sugiero al decir que a fin de cuentas el Estado siempre controla la violencia. Me parece que es una carga muy imponente, muy onerosa cuando se le deja solamente al individuo. El Estado también tendría que regular, como por ejemplo lo ha hecho Canadá, que tiene códigos de autorregulación de lo que se transmite en la violencia, porque precisamente, por ejemplo, en público joven, no debe y no puede muchas veces distinguir entre esa violencia artificial y esa violencia real. Aún programas del pasado sabemos que los niños, por ejemplo, cuando veían a Superman, pues a veces pensaban que podían ellos también volar y esos eran ejemplos más inocentes. O sea que a mí me parece que se ha responsabilizado demasiado al ciudadano, al individuo, a la familia. Y quizás un tema a introducir en este tema de la violencia en los medios es cuál es el rol del Estado, al mismo tiempo que no apoyamos la censura, obviamente, en los medios. Es un tema complicado en el sentido de que el Estado, incluso en los Estados Unidos, ha comenzado a regular, por ejemplo, los juegos de video. Estos juegos que fomentan la violencia porque el que no tiene violencia simplemente y sencillamente no vende. Exacto. Entonces, ¿se ha hecho algún paso de avance o todavía estamos en pañales? Yo creo que en Estados Unidos, y coge el ejemplo de Estados Unidos porque obviamente impacta también toda una serie de reglamentos y regulaciones federales en Puerto Rico, está bastante postergado y atrasado el desarrollo de estos temas en comparación, por ejemplo, con Europa Occidental. Y también es interesante, pues otro dato sería que en Estados Unidos se asesinan 4 veces
más personas que en todo el continente europeo occidental, en donde hay más de 5 veces la población que en Estados Unidos. O sea que hay una relación de la violencia en distintas manifestaciones que hay que ir regulando. ¿Cómo el Estado, en toda su faz, a nivel general, puede comenzar a tener un cambio en disminuir los hechos de violencia? Esa forma de, a pesar de tener democracia, ser un país violento. Lo que pasa es que obviamente la tensión que siempre genera la propia necesidad de las leyes, sea uno no estacionarse indebidamente hasta controlar un acto violento, es una especie de imposición sobre el criterio individual y la privacidad de cada persona, pero de eso se trata la sociedad, es un contrato social en que estamos de acuerdo en atenernos y acatar ciertos criterios para un bien colectivo, y quizás el tema de la violencia, en este caso en los medios, es una de esas áreas que tenemos que seguir desarrollando, por ejemplo, como se ha hecho con el uso del cigarrillo, el uso de alcohol. También un tema importantísimo, la violencia no se puede tratar como un tema aislado, realmente no es la responsabilidad simplemente de los medios, por supuesto, y eso es lo que estoy sugiriendo, sino que se da dentro de contexto, y la relación, por ejemplo, de el abuso de sustancias y la violencia. De nuevo, hay tantos temas que hay que atender. Mucho por hacer, mucho que nos falta por aprender y mucho que tenemos que poner manos a la obra para contribuir a un país menos violento. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Amigos, hay mayor información sobre la violencia y cómo nosotros podemos contribuir. A continuación, una de ellas. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que nos toca para concienciar y modificar conductas. De los momentos más oscuros y situaciones violentas podemos aprender, levantarnos y cambiar para bien. Los invito a que juntos, por un mejor Puerto Rico, hagamos algo para aprender a vivir sin violencia. Soy Ariel Rivera Vázquez. Gracias por acompañarnos.